Listo, creo que ya está grabando. ¿A ustedes les aparece que esté grabando? Sí, 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 ya les aparece. Vale. Bueno, entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Quería comentarles una cosa, bueno, ya se las había dicho, pero para que quede mejor el registro grabado, por si hay personas que no han llegado todavía. Entonces, respecto al artículo que habíamos quedado, que les puse en el aula virtual, entonces, una observación. Yo había puesto un quiz que no era, entonces yo había puesto uno que se llama Contribuciones de los animales de granja a la inmunología, pero ese no era el que yo quería poner, entonces es uno que dice artículo 1, inflamación, bueno, dice inflammation, friend or foe for animal production, entonces la amiga o la enemiga de la producción animal. Entonces la idea es que ustedes, bueno, este es mucho más corto que el que les había puesto antes, entonces creo que no es tan grave la cosa, entonces para que por favor, en caso que ya hayan descargado el artículo de antes, lo actualicen, entonces ahí me equivoqué, qué pena con ustedes, subiendo el artículo que no era, ¿vale? Entonces para que porfa lo tengan en cuenta. Bueno, eso. Ahora entonces continuaríamos con la parte de inflamación, el quiz, repito, entonces nos quedaría, espero más o menos a eso de las 2:45 para no excedernos del tiempo de clase, ¿listo? No sé si tengan alguna pregunta de pronto respecto a lo que entra en el quiz, a lo que vamos a ver en el quiz, o todo claro. ¿Todo claro? Vale, bueno. Entonces empezaríamos con la parte de inflamación como tal el día de hoy. Entonces vamos a hablar acerca de la respuesta inflamatoria. Ya nosotros hablamos de una respuesta inicial que hace parte de la respuesta inmune innata, pero ahora entonces vamos a enfocar un poquito, digamos que a ver más globalmente esa respuesta inicial que es la inflamación. Entonces nosotros vimos ya la respuesta que tienen los neutrófilos principalmente. Hablamos, bueno, de otras células que participan allí también, como las natural killer, como los macrófagos, que ya llegan un poquito después al sitio de la inflamación. Empezamos entonces a ver ese video que nos mostraba un poco cómo iniciaba el proceso inflamatorio. Vimos que prácticamente se creaba todo un colapso a raíz de una herida en la piel. Entonces, ya después de hacer una parte más introductoria de la inflamación aguda, continuaremos con el video, ¿listo? Entonces, recuerden, como les dije ese día, la célula que primero atacó, que era ese muchacho todo blanquito, blanquito, que era el neutrófilo, que hace parte del gran grupo de los leucocitos. Entonces, eso fue más o menos lo que vimos en la parte inicial de la clase, perdón, del video, ya al final de la clase. Y ahora entonces continuaremos ya con, digamos, un concepto que engloba gran parte de ese proceso que vimos y que vamos a continuar viendo a lo largo de esta primera parte del semestre. Entonces vamos a iniciar con la inflamación. Permítanme un segundito, ya les comparto aquí pantalla. Avísenme porfa cuando ya estén viendo mi pantalla. ¿Listo? Ya sé. Sí, pero Vale, bueno, entonces, entonces, como les decía, hablando de la respuesta inmune innata, ese primer paso, esa primera respuesta que tiene es relacionada pues con este paso que es el inicio de la inflamación. Entonces, cuando hablamos de inflamación, digamos que clínicamente ya ustedes seguramente están pensando en algunas características particulares. Por ejemplo, si ustedes, yo les pregunto qué piensan o con qué asocian la inflamación, ¿ustedes qué me responderían? ¿O a qué asocian inflamación? Pueden levantar la mano, si quieren. Si ustedes piensan en un tejido o un órgano inflamado, ¿en qué piensan? En una lesión, profe. profe, ¿no sería como que se rompe, no sé, un pequeño capilar o algo así? ¿Acumulación de sangre? Que puede haber acúmulo de sangre, bueno, ya sería más tal vez hemorragia, pero entonces puedes pensar ruptura, tal vez un trauma, ¿cierto? Entonces un trauma puede causar inflamación, pero si a ustedes le dicen, no, es que tengo inflamado el brazo, ¿qué se imaginan? O me di un golpe en el codo y tengo inflamación, ¿qué se imaginan? ¿El codo está normal?
Profe, no, es por el No. impacto, ¿no? Aumenta el tamaño, ¿no? Entonces, ¿Se imaginan un aumento de tamaño? Ok. Enrojecimiento también, ¿no? Enrojecimiento, entonces es posible que haya justamente mayor llegada de sangre y eso se va a reflejar en un enrojecimiento. ¿Qué más puede Y haber? Que se pueda dolor. como sentir donde se golpeó la Dolor, persona, como por calor. ahí. No te entiendo bien, Andrés Felipe. Que se sienta como calor en el golpe. Entonces, dolor, aumento de temperatura, entonces hipertermia allí localizada, aumento de la temperatura local. ¿Y ustedes creen que ese brazo va a funcionar bien si tengo un trauma en el codo? no. No. ¿No es cierto? La función también se va a ver alterada. Entonces, cuando hablamos de inflamación, hablamos de toda una serie de cambios, ¿cierto? Ya digamos que esos que acabamos de describir están más asociados de pronto a la parte clínica o a la parte de comportamiento que nosotros podríamos ver en un animal o en un paciente. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, y bueno, este que hablamos inicialmente fue un proceso inflamatorio local en un área específica del cuerpo, pero si estamos hablando de un evento inflamatorio sistémico, ¿ustedes en qué piensan? Entonces, por ejemplo, cuando nos está iniciando una gripa o cuando estamos, no sé, nos intoxicamos, ¿ustedes qué sienten? Ya no sienten obviamente un dolor en el codo puntual, sino que empiezan a sentir Malestar general. malestar general, sienten sueño, puede que tengan fiebre también, ¿no? Entonces también puede haber aumento de la temperatura, quieren dormir mucho. Entonces, hay toda una serie de eventos que se pueden dar asociados a la inflamación justamente. ¿Listo? Entonces, son varios los eventos que acompañan la respuesta inflamatoria. Varían dependiendo si es una inflamación local o si es una inflamación sistémica. Entonces, ya la próxima semana, pues vamos a leer un documento que es bien interesante, que es acerca del comportamiento de enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una inflamación sistémica y en qué puede, digamos que, derivarse toda una respuesta inflamatoria sistémica? Entonces, cuando hablamos de inflamación, ya puntualmente nos referimos a la respuesta de un tejido vivo. Entonces, un tejido vivo, pues se refiere a cualquier tejido que haga parte de un organismo. Entonces, puntualmente, por ejemplo, una articulación, una víscera, el estómago, el encéfalo mismo, un ojo. Entonces, son diferentes las partes que pueden verse afectadas. Incluso, como les decía, la inflamación puede verse con manifestaciones sistémicas. Entonces, eso que ustedes mencionaban, letargo, depresión, anorexia, incluso pueden sentir pérdida del apetito, pueden sentir sueño, pocas ganas de hablar, pocas ganas de socializar, entre otros. ¿Listo? Entonces, la inflamación, pues la podemos ver como una manifestación ante diferentes injurias. Entonces, puede ser, por ejemplo, bueno, aquí me faltó una C, era biológica. Entonces, una injuria biológica, por ejemplo, una bacteria, un parásito que esté causando alguna enfermedad, la exposición a alguna sustancia o agente químico que pueda causarnos algún efecto irritante, entonces que nos pueda causar por ejemplo, un lagrimeo que nos pueda causar irritación en la mucosa ocular o en la mucosa respiratoria. Entonces, cualquier sustancia que pueda generarnos alguna respuesta inflamatoria, ¿listo? Un trauma como tal. Y también hay otras reacciones que pueden ser reacciones autoinmunes. Entonces, en general, la respuesta que se da, y fíjense que todo esto que les mencioné acá, son aspectos que les he venido mencionando cuando hemos hablado de antígenos, ¿cierto? Entonces, casi que cualquiera de todos estos que hemos mencionado puede potencialmente desencadenar un proceso inflamatorio, ¿listo? Entonces, injurias biológicas, químicas, físicas o reacciones autoinmunes que puedan generar una respuesta de rechazo, ¿listo? Una respuesta inflamatoria. La inflamación entonces la podemos asociar a diferentes cambios macroscópicos. Varios de estos ustedes ya los mencionaron, casi que todos, y una de las, digamos, de las formas en las cuales se utiliza más comúnmente el término de inflamación es cuando vemos hinchazón, cuando vemos un aumento de tamaño localizado, ¿listo? Ahora, no siempre un aumento de tamaño localizado va a estar asociado necesariamente a inflamación. Entonces,
cambio, por ejemplo, de presiones, que es algo que ustedes verán mejor en fisiología y en patología general. Entonces, un aumento de tamaño localizado puede ser derivado de inflamación, pero también puede estar derivado de otras, digamos, ser una consecuencia de otros eventos. Entonces, el aumento de tamaño es uno de los cambios, esa hinchazón es uno de los cambios que vemos asociados a inflamación. Ya ahorita entonces vamos a ver a qué se puede ver ese evento de aumento de tamaño localizado o bueno, hinchazón que ya les describí. Pero detrás de toda esa parte que nosotros podemos evidenciar ya clínicamente, hay toda una serie de cambios y de respuestas a nivel celular. Entonces, entre las mismas células se dan toda una serie de interacciones y estas interacciones entre las células llevan a diferentes respuestas. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen, bueno, me gustó porque aquí vemos diferentes células, entonces vemos un linfocito, vemos otro linfocito, entonces tiene una característica muy similar y es su núcleo, que es pues casi que el mismo, solo que cambia tal vez la funcionalidad y por eso está de otro color. ¿Por qué no digo que es otro tipo de célula? Porque la forma del núcleo es característica del linfocito. Y esta que estamos viendo aquí, que es un macrófago. Y fíjense que entre estas 13 células que están aquí, que son al parecer 3 poblaciones diferentes celulares, hay una serie de moléculas que están viajando entre ellas, ¿cierto? Entonces, estas moléculas están, digamos que en ese diagrama están representando la comunicación que se da entre estas células. Entonces, la inflamación es un evento que no solamente cursa con cambios macroscópicos que nosotros podemos ver clínicamente, sino que también genera toda una serie de cambios a nivel celular. Hay una gran liberación de diferentes sustancias químicas que son mediadoras de ese proceso inflamatorio. Algunas de estas las vamos a ver hoy. Y estas moléculas pues van a enviar mensajes, entonces son algunas citoquinas, algunas de estas también son proinflamatorias, entonces leucotrienos, algunas que también ya hemos mencionado como las prostaglandinas, y estas lo que van a hacer es favorecer la inflamación, ¿listo? La inflamación, como les mencionaba en alguna de las clases que ya hemos tenido, la inflamación es buena, sí, porque nos ayuda a combatir ese enemigo o ese agente que puede estar siendo nocivo, pero también la inflamación pues, puede tener algunos aspectos que sean dañinos para nuestro propio organismo, como es el caso de lo que veíamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que los neutrófilos al final de la fagocitosis y de la destrucción del antígeno, ¿qué hacen? Ellos hacen, ¿cómo se llamaba ese proceso que les mencioné? ¿Fagocitosis? ¿Ninguno? No, después de la fagocitosis ellos hacen otra cosa. Exocitosis. Entonces, todo lo que ellos utilizaron, todas esas enzimas que se encontraban en sus gránulos y que estaban contenidas dentro del fagolisosoma, todas estas enzimas son eliminadas mediante exocitosis hacia el espacio extracelular y esto pues va a causarle daño a todo el tejido que se encuentra alrededor. Entonces, de ahí que la inflamación pues también tenga, digámoslo así, sus efectos colaterales que no son muy deseados. Entonces, lo que quería mostrarles con este diagrama pues es que aunque la inflamación la entendemos y la vemos como algo más perceptible clínicamente al todo un trasfondo celular, que es pues, en gran parte de lo que vamos a ocupar esta materia. La inflamación, entonces, inicialmente pues vamos a hablar de algunas de las consecuencias de la inflamación, de formas en las cuales podemos evidenciar la presentación de la inflamación y puntualmente nos vamos a detener y vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a esta respuesta inflamatoria aguda. Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer, digámoslo así, una introducción acerca de lo que es la inflamación y vamos a ver algunas características que acompañan todo este proceso inflamatorio. Ya después entonces continuaremos con lo que veníamos, la presentación del antígeno, el procesamiento, etcétera. Pero es necesario que ustedes entiendan este proceso inflamatorio como toda una serie
de eventos que se unen y que van a generar una respuesta ya a nivel clínico y bueno, que nuestro paciente pues va a terminar reflejando de alguna forma. Entonces, dentro de las consecuencias de la inflamación, debemos tener en cuenta cuál fue la injuria, ¿listo? Entonces, cuál fue el fenómeno o el agente que llegó a causarnos un daño en el tejido. Entonces, no es lo mismo una lesión causada, por ejemplo, por una exposición a altas temperaturas, ya sea por radiación ultravioleta o ya sea una quemadura directa con fuego. Entonces, dependiendo de la injuria, por ejemplo, una quemadura, como les decía, va a ser diferente a un evento inflamatorio secundario, a una cortada o a una incisión y a una posterior contaminación bacteriana. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la injuria, la inflamación puede tener diferentes consecuencias. En los casos más severos, un proceso inflamatorio va a llevar a que se pierda por completo la función del tejido o la función del órgano, ¿cierto? Entonces ya lo que les decía ahorita, si mi trauma en el codo fue tan severo, seguramente mi brazo no va a poder funcionar normalmente. Entonces, más o menos en esa proporción podríamos hablar de esas consecuencias de la inflamación. Un trauma cráneoencefálico puede causarme una inflamación muy severa en cerebro y eso puede tener consecuencias incluso fatales. Entonces, va a depender de la injuria la consecuencia que tenga la inflamación. Sin embargo, hay toda una serie de respuestas que son comunes a los eventos inflamatorios agudos, ¿listo? Sea en encéfalo, sea en piel, sea en diferentes tejidos, la respuesta inflamatoria innata y aguda, como lo mencionábamos la clase pasada, va a ser común, va a ser inespecífica. Entonces, en general y sobre todo cuando hablamos de infecciones, una de las misiones de la inflamación es tratar de aislar esa infección. Entonces, por ejemplo, si ingresaron bacterias, si ingresaron diferentes antígenos por una cortada, que es lo que más o menos empezamos a ver en el video de la serie, la clase pasada, entonces empiezan a ingresar un montón de bacterias. ¿Y cuál es el objetivo del sistema inmune? Uno, que ya habíamos mencionado varias veces, que es tratar de eliminar y proteger al organismo de ese agente, ¿listo? Entonces, eliminar las bacterias, eliminar ese agente que pueda ser potencialmente causante de enfermedad, proteger al organismo, ¿cierto? Eliminando a ese antígeno. Pero también hay otras formas por las cuales se puede tratar de proteger al organismo, y es que si nosotros o si esos neutrófilos, por ejemplo, no logran destruir por completo al antígeno, una de las formas que se tiene, digamos, para aislar esa infección es la formación de abscesos. ¿Ustedes alguna vez han visto un absceso? ¿O han tenido tal vez un absceso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. un absceso, si ustedes, bueno, lo han visto tal vez en algún paciente, en algún perro, en algún gato, los abscesos consisten en una encapsulación, entonces hay pus, hay material de tejido muerto y contaminado generalmente con bacterias que está acumulado y esa acumulación, pues digamos que forma una especie de cápsula o de bolsita que contiene toda esa infección. Entonces, por ejemplo, una forma de aislar la infección que se puede dar de forma pues aguda y también se puede dar más que todo en inflamaciones crónicas, es la formación de abscesos y ya en procesos más crónicos, que vamos a ver bien al final de la clase, hablaríamos de la formación de granulomas. Entonces, bueno, eso pues digamos que dentro de esta introducción importante que tengamos en cuenta los objetivos de la inflamación y también que tengamos en cuenta que un proceso inflamatorio implica cambios a nivel de diferentes vías. Entonces, hay respuestas celulares, que más o menos son las que yo les mencionaba hace un momento. Entonces, las células pueden liberar diferentes moléculas que les permitan comunicarse entre sí y tener o generar diferentes acciones, ejecutar diferentes acciones. Entonces, hay unas respuestas que pueden ser celulares y hay otras respuestas que pueden darse ya a nivel vascular. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco al respecto de esto en esta clase, de las respuestas que pueden generar
las células ante un evento inflamatorio y también de la respuesta vascular. Entonces, la inflamación en este punto en el que vamos de la materia, la vamos a clasificar de dos formas. Primero, como inflamación aguda y posteriormente, ya al final, hablaremos un poquito acerca de inflamación crónica. Sin embargo, no nos vamos a detener mucho en esto porque ya es, digamos que el proceso final de un proceso inflamatorio. La inflamación aguda es esa que ya empezamos a ver, entonces ya ustedes vieron que había unas poblaciones celulares que alertaban al sistema inmune, entonces hablamos de esas células llamadas como células centinela, que incluyen a las células dendríticas, que incluyen a los macrófagos principalmente, y que son células capaces de detectar la presencia de algo extraño, ¿cierto? Que son las que van a alertar y amplificar la respuesta para que lleguen, el estímulo, perdón, para que lleguen otras células como los neutrófilos. Entonces, esta respuesta inespecífica va a iniciar de manera rápida, posterior a la injuria, ¿listo? Posterior al trauma, posterior a la erosión de la piel, a la cortada, en fin. Entonces, va a iniciar rápidamente, pero como ya hemos dicho también, por ejemplo, con la respuesta inmune innata, esta inflamación aguda tiene una duración corta. Esta inflamación aguda, al igual que la innata, perdón, no va a ser una respuesta que se prolongue mucho en el tiempo. Entonces, como les he dicho, alrededor de unas 24 horas a 48 ya empezamos a pensar en un proceso que no solamente es agudo, sino que puede prolongarse un poco más en el tiempo. Entonces, una respuesta inflamatoria aguda generalmente es de corta duración y también la inflamación aguda puede generarnos otros cambios, como cuáles: edema, que es lo que nosotros conocemos como hinchazón, y también una de las respuestas más importantes es esta que ya vimos la clase pasada, y es la migración de los neutrófilos. Recordemos, y bueno, ahorita vamos a ver nuevamente un poco al respecto, que los neutrófilos lo que hacen es llegar a ese sitio inicial de la inflamación gracias a las señales quimiotácticas, a esa quimiotaxis de la que hablamos la clase pasada. Entonces, en ese proceso inflamatorio agudo, los neutrófilos son atraídos al sitio de la inflamación o al sitio donde ocurrió la injuria, y allí ellos van a empezar a ejercer ya su objetivo, que pues es hacer fagocitosis, como sabemos, hacer destrucción de ese antígeno, y de esa forma pues resolver ese problema o esa injuria que se haya presentado, ¿listo? Entonces, esta será a la que más tiempo le vamos a dedicar, al menos en esta etapa inicial de nuestra materia. Y ya posteriormente, otra de las consecuencias de la inflamación es que ella no tenga una corta duración, sino que se prolongue mucho más en el tiempo, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de un evento inflamatorio que no resolvió únicamente con una respuesta inflamatoria aguda, es decir, de corta duración, estos eventos inflamatorios ya van a tener diferentes características. Entonces, ¿qué va a pasar con ellas? Con esta inflamación, perdón. Entonces, primero, pues como su nombre lo dice, crónico hace referencia a un tiempo más prolongado. Entonces, esta inflamación crónica ya puede extenderse de varias semanas hasta incluso meses e incluso años. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un evento inflamatorio crónico, ya hablamos de algo que se extiende muchísimo en el tiempo. ¿Quiénes van a actuar entonces en esta inflamación crónica? Entonces, aquí, en la inflamación crónica, ya la población celular que va a predominar no van a ser los neutrófilos. Ya vamos a ver otras poblaciones celulares, como son los linfocitos y los macrófagos. ¿Listo? Entonces, ellos serán los que van a predominar principalmente en la inflamación crónica. No quiere decir, y como creo que ya les había mencionado anteriormente, que en la inflamación aguda yo no pueda ver un macrófago. No, claro que lo podemos ver. Acuérdense que ellos son células centinela, que ellos van a alertar también a los neutrófilos para que lleguen al sitio donde se presentó la injuria. Entonces, la inflamación crónica principalmente tendrá estas dos poblaciones celulares
que también ocasionalmente podemos ver algo de estas en la inflamación aguda, que ustedes ya seguramente verán bien en patología general, ya al microscopio y demás. Y por otro lado, pues la respuesta inflamatoria crónica tiene algo muy importante, y es que cuando hay una injuria, y sobre todo cuando hay alguna lesión, por ejemplo, ruptura o daño del epitelio, daño de una mucosa, todo eso requiere una reparación, ¿cierto? Entonces, la cicatrización hace parte importante de los eventos inflamatorios crónicos. Generalmente, cuando vemos una inflamación crónica, si está activa, si se encuentra activa, lo que vamos a ver que la acompaña es la formación de una cicatriz. ¿Listo? Entonces, esto pues hace parte de ese evento inflamatorio crónico, que a la vez que hay inflamación, que hay, digamos que esa guerra, esa batalla entre linfocitos, macrófagos y el agente, también el mismo sistema inmune, principalmente los macrófagos, van a estar procurando la reparación del tejido que está siendo afectado. ¿Listo? Entonces, muchas veces conviven simultáneamente los eventos de inflamación como tal y los intentos de reparación, ¿vale? O de cicatrización. Entonces, como les dije, nosotros principalmente vamos a ocuparnos por ahora de la inflamación aguda, de esta como una de las consecuencias de la inflamación. Y como les decía, cuando hablamos entonces de este proceso, que es la inflamación, se dan respuestas no solamente a nivel celular, sino que también se dan respuestas a nivel vascular, ¿listo? Los tejidos cambian, hay un cambio general en ese sitio en el cual se presenta una lesión. Entonces, perdón, dentro de las respuestas que se dan a nivel vascular, ya sabemos entonces que a través de los vasos sanguíneos es a través de donde van a migrar esos polimorfonucleares. Acuérdense que la clase pasada cuando hablamos de la migración de leucocitos, hablamos que estos se iban a empezar a adherir a las células endoteliales. Después de eso, iban a hacer un proceso de migración a través de la pared vascular hacia el sitio de la inflamación, ¿cierto? Entonces, el endotelio pues tiene un papel inicial y es permitir que las células se adhieran a su superficie. Entonces, ¿cómo esas células endoteliales, y bueno, ya ahorita lo vemos, perdón, cómo esas células endoteliales van a hacer que se unan las células, los polimorfonucleares a ese sitio y que puedan migrar y llegar al sitio de la inflamación? Entonces, ellos manifiestan toda una serie de receptores, digamos que favorecen que ellas se adhieran para poder, digamos que contribuir a ese proceso que busca eliminar al antígeno. ¿Listo? Entonces, todo esto que está apareciendo aquí en esta imagen de la derecha es más o menos lo que vamos a ver en esta clase y un poquito de lo que veremos ya más adelante, que son principalmente el sistema de complemento, que es un capítulo que veremos, creo que este corte alcanzamos a verlo, que es el sistema de complemento. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que busca la inflamación? Pues es garantizar que las células que puedan destruir al antígeno lleguen al sitio de la injuria. Entonces, fíjense aquí, nos aparecería primero el daño del tejido. Entonces, primero debe presentarse una lesión, ¿no? Un daño. Ahora, cuando se genera ese daño, va a haber una serie de respuestas. Entonces, aquí todavía no vamos a hablar del complemento, no vamos a hablar todavía de los mediadores de la inflamación, entonces eso sí ya los vamos a ver a continuación, más adelantico. Esos mediadores de la inflamación, entonces, ¿qué es lo que van a favorecer? Junto con el complemento, van a ayudar a que estas células que se encuentran vía sanguínea puedan migrar y puedan llegar al sitio de la inflamación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacen? Justamente mediante la quimiotaxis, que es ese evento que les mencioné, que es la migración celular dirigida. Entonces, la quimiotaxis lo que hace es atraer a las células al sitio donde estas son requeridas, ¿listo? Donde se presentó la injuria. Entonces, aquí, pues digamos que actúan muchas otras moléculas, muchas
otras sustancias como estas que aparecen por aquí abajito, ¿listo? ¿Quiénes las producen? Las mismas células inflamatorias. Entonces, fíjense que aquí, en este diagrama, nos muestran dos de las poblaciones que principalmente van a participar en la inflamación aguda, que son los polimorfonucleares, y también, ya un poquito más tardecito, van a llegar los macrófagos, ¿listo? Acuérdense que son monocitos cuando están inactivos, y ya posteriormente pues se van a convertir en macrófagos ya activados, ¿listo? Entonces, estas células, los monocitos slash macrófagos, que ya serán esos monocitos activados, van a llegar un poco después y van a ser, digamos que van a favorecer el desarrollo de otra serie de comportamientos ya de reparación, como les había dicho, pero también el macrófago, y este es el papel que ya habíamos visto, lo que va a hacer es, ¿qué? Ser centinela, ¿no? Entonces, él va a monitorear el tejido, él va a estar monitoreando esos tejidos, va a ser capaz de producir diferentes proteínas y diferentes moléculas que amplifiquen la respuesta inflamatoria, ¿listo? Entonces, esa amplificación de la respuesta inflamatoria va a ayudar a que lleguen más y más células a ese sitio donde están siendo necesitadas, ¿listo? Esa sería la función del macrófago. Hay otra serie de cambios y de sustancias que se liberan, por aquí chiquiticas aparecen, y las veremos ahorita en un rato, que son las quininas, creo que se ve mejor de lejos. Las quininas, entonces, igual, son toda una serie de moléculas que lo que hacen son proteínas, que lo que hacen es estimular la vasodilatación, digamos que generar respuestas más que todo a nivel vascular, ¿listo? Entonces, todo esto que están viendo aquí en el cuadrito de la derecha será pues la participación de las moléculas que vamos a ver hoy, mediadores de la inflamación como las histaminas, como los leucotrienos. También vamos a hablar un poquito acerca de algunas interleucinas, principalmente la 1, y bueno, entonces eso básicamente será lo que veamos el día de hoy. Entonces, una respuesta inflamatoria, como decíamos hace un ratito, ya esto es más o menos lo que ustedes mencionaron a raíz de ese ejemplo que poníamos inicialmente. Entonces, cuando hay un evento inflamatorio y sobre todo en un evento inflamatorio agudo, estas son las características o los también llamados 5 pilares de la inflamación. Cuando ocurre una injuria o una lesión, entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un trauma o ese golpe en el dedo chiquito del pie, ¿qué es lo que va a pasar? Y creo que yo les había preguntado, entonces, ¿ustedes qué sienten? ¿Aumenta la temperatura de ese dedo chiquito del pie o no? Sí, ¿cierto? Aumenta. Sí. Se pone caliente. A su vez, entonces vamos a ver que se puede ver enrojecimiento, o también llamado como eritema. Entonces podemos ver enrojecimiento en el sitio del trauma. Entonces ese pobre dedo chiquito se pone rojo, rojísimo, rojo. Y si el golpe fue muchísimo más duro, ¿qué va a pasar? Va a haber hinchazón, ¿cierto? Entonces, esa hinchazón o ese edema que acompaña un evento inflamatorio suele ser bastante común. Aquí en enrojecimiento me faltó decirles otra cosa, y es que acuérdense que cuando la respuesta inflamatoria no es localizada únicamente, sino que es sistémica, es cuando podemos ver también aumento de la temperatura ya a nivel sistémico. ¿Listo? Entonces, importante para que ustedes tengan en cuenta y digamos que relacionemos esos eventos de la inflamación no solamente a nivel local, sino también a nivel sistémico, ¿vale? Que hará parte de una de las lecturas que realizaremos. Otro de los cambios y de los pilares de la inflamación incluyen el dolor, ¿listo? Entonces, cuando hay dolor, muchas veces, pues el comportamiento se va a ver alterado, los individuos van a tener letargo, obviamente pueden manifestar un dolor intenso a la palpación o al examen clínico o intolerancia incluso al tacto. Y ese dolor, obviamente, pues va a llevar a una alteración en la función, porque si hay la presencia pues de un dolor en ese individuo, él también va a llevar a la pérdida de la función, ¿cierto? Entonces, ese es otro, digamos que de las características principales que acompaña un proceso inflamatorio.
aumento de la temperatura, enrojecimiento, edema o hinchazón, dolor y ya por último, sobre todo en casos muy severos de injuria o de dolor, puede haber pérdida de la función, ¿listo? Entonces, ese tejido, ese órgano, ya va a perder completamente su funcionalidad debido al evento inflamatorio que está teniendo lugar. ¿Claros hasta aquí? ¿Cómo van? ¿Los perdí? ¿O todo bien? Sí, profe. Bien, profe. Vale, bueno. Entonces, cuando hablamos de inflamación aguda, ya puntualmente, tengamos en cuenta que estas respuestas de inflamación aguda pueden desarrollarse en menos de una hora posterior a la injuria. Entonces, se desarrollan muy rápidamente. Una vez, pues ya tuvo lugar ese evento inflamatorio, ¿listo? Ese evento injuriante. Y ahí ya iniciaría esa respuesta de inflamación. Entonces, a grandes rasgos, ya, bueno, fuimos hablando un poquito acerca de los cambios que caracterizan esa inflamación aguda, pero ¿qué es lo que lleva a que se den esos cambios? Ya más o menos hemos hablado un poquito de ellos, pero vamos a irlos viendo más en detalle. Entonces, inicialmente debe ocurrir un daño tisular, que ya dijimos que podía ser por sustancias químicas, por eventos que mecánicamente pudieran causar un daño al tejido o un trauma. ¿Qué más? Infecciones causadas por algún biológico, entonces bacterias, virus, parásitos y en general cualquier agente que pueda representar una amenaza para el organismo, para el individuo, puede ser desencadenante de un evento inflamatorio. Entonces, un daño tisular, ¿a qué va a llevar? Entonces, va a llevar, por un lado, a la liberación de factores vasoactivos, que ya veremos ahorita más en detalle. ¿Y a qué se refiere esta palabra, este término de vasoactivo? Quiere decir que tiene efectos sobre los vasos sanguíneos, ¿listo? Principalmente vasos sanguíneos. Dentro de estos eventos inflamatorios agudos, esta inflamación y la liberación de estos factores vasoactivos va a llevar básicamente a una vasodilatación. ¿A qué se refiere eso? Vasodilatación, a que, como su nombre más o menos nos lo indica, se dilate el vaso sanguíneo, a que aumente el calibre del vaso sanguíneo. Creo que ya les había hecho el dibujito. Entonces, si este vaso inicialmente era así, ahora, a raíz de la exposición a histamina, a interleucinas, a óxido nítrico, el calibre del vaso sanguíneo va a pasar de ser así, como lo estamos viendo aquí, a tener un calibre mayor como el del lado derecho. ¿Listo? Entonces, eso básicamente pues es lo que ocurre cuando hay liberación de factores vasoactivos. Hay vasodilatación. Y si aumenta el calibre del vaso sanguíneo, y este ejemplo creo que también ya se los había dado, si aumenta el calibre del vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar? Va a llegar más sangre, ¿no? Es como si hay un trancón y de repente abren 2 carriles más en la autopista. ¿Qué pasa? Ya no van a pasar 3 carros a la vez, sino que van a pasar 5 carros, ¿cierto? Entonces, más o menos es lo mismo que ocurre cuando hay vasodilatación. Aumenta la cantidad de células que llegan al sitio donde ocurrió esa injuria. Entonces, la primera respuesta es esta, vasodilatación. Entonces, va a haber rubor, que es ese enrojecimiento que ya hemos mencionado antes. Y por otro lado, también va a haber aumento de la temperatura. ¿Listo? Entonces, por la mayor llegada de sangre, mayor llegada de células, esto lleva a aumento de temperatura. También hay otras causas del aumento de temperatura, sobre todo cuando hablamos de eventos sistémicos, que ya revisaremos más adelante con la lectura. Y también estas sustancias, principalmente las interleucinas, van a tener consecuencias debido a que ellas están asociadas con el estímulo a nivel ya de sistema nervioso, con el estímulo que causa dolor. ¿Listo? Entonces, los factores vasoactivos también pueden estar relacionados con estos eventos que son, pues, dolorosos para el animal. ¿Listo? Para el individuo. Ahora, cuando hay un daño tisular, también, lo que nosotros vimos la clase pasada, hay un proceso que se llama
la marginación de los neutrófilos. Esa marginación de los neutrófilos, ¿en qué consiste? En lo que ya vimos, que se adhería, que empezaba ese proceso de rodamiento hacia el endotelio, que posteriormente ya iba a migrar entre los espacios de las células endoteliales, y esta marginación de los neutrófilos pues va a llevar a qué. Entonces, por un lado, va a llevar a que se favorezca todo el proceso de fagocitosis, pero por otro lado, esos neutrófilos que migran y que llegan al sitio de esa inflamación pueden estar acompañando el edema. Entonces puede haber salida de líquidos, que también va a estar generado por la vasodilatación, que aquí no le puse flechita, y esto, pues, ¿a qué va a llevar? A que haya, por ejemplo, la formación de ese pus, que sobre todo cuando hablamos de un pus inicialmente, pues es básicamente un líquido transparente que ustedes de pronto ya hayan visto en algunas heridas o cuando hay una raspadura o una erosión de piel, ustedes pueden ver que hay una salida de líquido clarito, ¿no? De un líquido transparente. Entonces, eso es edema y también seguramente en ese líquido podemos encontrar neutrófilos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más puede llevar al edema? El aumento de la permeabilidad vascular, que también está dado por estas moléculas que aparecen aquí, histamina, interleucinas y óxido nítrico. ¿Listo? Entonces, fíjense que todos estos aspectos que les puse aquí en inflamación aguda están muy relacionados, a pesar que clínicamente y macroscópicamente vemos cambios, digamos que bien puntuales. Estas respuestas están todas, digamos que entrelazadas entre sí y generan cambios ya a nivel clínico o que podemos percibir nosotros al examinar a un paciente. Cuando el evento entonces es tan severo, pues vamos a ver que hay pérdida de la función, como les decía hace un momento. ¿Listo? Entonces, ese es otro de los cambios pues, que podemos ver ya como dentro de un evento inflamatorio agudo. ¿Claro? ¿Cómo vamos? Sí, profe, bien. Bien, bueno, entonces aquí para que recordemos lo que vimos la clase pasada, entonces recuerden que cuando ya hay, bueno, primero, aquí pueden estar macrófagos o pueden estar células dendríticas que pueden actuar como centinelas, ¿no? Entonces son las que van a alertar o que pueden producir esas alarminas para que lleguen diferentes células de defensa, ¿cierto? Todo esto entonces va a favorecer que los neutrófilos que se encuentran circulantes, digamos que se sientan atraídos, que empiecen a adherirse a la superficie endotelial. Entonces, ahorita lo veremos en el video, si es que no creo que no lo alcanzamos a ver. Y es que ellos, en algún punto, uno le dice, un neutrófilo le dice al otro que él debía tener selectinas. ¿Por qué? ¿Qué hacen las selectinas? Las selectinas favorecen ese proceso de marginación y de adhesión de los polimorfonucleares neutrófilos a las células endoteliales. Entonces, en este proceso de marginación, rodamiento y adhesión, participan diferentes receptores celulares. Entonces, aquí les puse selectina P, selectina L y también actúa el factor agregador de plaquetas que vamos a ver más adelantico. Entonces, gracias a esto, gracias a la expresión de todos esos receptores de superficie, se favorece el paso o la migración como tal de los leucocitos. Entonces, esos leucocitos, esos polimorfonucleares, van a adherirse completamente a las células endoteliales. Ellos entonces, por la misma vasodilatación, puede que tengan aumento en los espacios de las células endoteliales y ellas van a poder entonces pasar hacia el sitio de la injuria o hacia el sitio donde son necesitadas. Ya una vez esos polimorfonucleares o esas células fagocíticas llegan allí al sitio de la inflamación, ellas también pueden producir esas señales quimiotácticas. ¿Listo? Entonces lo que ellas hacen una vez llegan es llamar y llamar más y más células, amplificar esa respuesta inflamatoria para que ese sistema inmune pues pueda luchar y pueda tratar de
proteger al organismo. ¿Listo? Entonces, recordemos, en esto consiste básicamente ese proceso de migración de los polimorfonucleares y en general de los leucocitos. Esto es lo que ellos hacen para poder llegar al sitio de la inflamación. Entonces, dentro de los mediadores, dentro de las moléculas que participan en ese proceso inflamatorio, pues vamos a clasificarlos en dos grandes grupos, ¿listo? Entonces, todas estas moléculas actúan principalmente durante la inflamación aguda. El primer grupo que vamos a ver, el primer gran grupo que vamos a ver es el grupo de los mediadores que son liberados por células, ¿listo? Únicamente por células. ¿Cuáles incluyen? Aminas vasoactivas, lípidos vasoactivos, polipéptidos vasoactivos y, en último lugar, moléculas liberadas por neutrófilos, que son básicamente esas lisosimas, esa mieloperoxidasa que ya mencionamos la clase pasada, colagenasas, hidrolasas, etc. Entonces, todas esas moléculas hacen parte del material, digamos, de lo que va a mediar ese proceso inflamatorio. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo vamos? Van 32. Listo. Entonces, ahí. Listo. Entonces vamos a empezar hablando de una de las moléculas más comunes, más importantes y que más se liberan en los procesos inflamatorios agudos. Esta molécula, que está clasificada dentro del gran grupo de las aminas vasoactivas, es la histamina. ¿De dónde viene la histamina? ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo acerca de la histamina? ¿Alguien con rinitis acá en el grupo? Yo, profe, yo sufro de rinitis. Yo, ¿Tú profe. tienes rinitis? Bueno, hay varios con rinitis, ¿no? Yo también tengo rinitis. Y cuando ustedes tienen una crisis así de rinitis, ¿ustedes qué toman? Loratadina. Cetiricina. Cetiricina, loratadina. Y esos dos medicamentos, al menos que ustedes me acaban de mencionar, tienen un mecanismo de acción que lo que busca es inhibir la acción de la histamina, inhibir la liberación de histamina. Entonces, los efectos de la histamina son básicamente los que ustedes sienten cuando tienen una crisis o un evento agudo de rinitis. Entonces, ¿qué es lo que ustedes sienten o lo que uno siente? Uno siente, por ejemplo, que la nariz se pone más roja, que se pone caliente, que hay secreción de un moco transparente o una secreción casi que como agua, ¿cierto? Transparente y sale, y sale, y sale, y sale, pero no es moco como tal, es decir, no tiene una coloración verdosa ni nada por el estilo, es solo casi que agua lo que sale de la nariz, ¿cierto? Entonces, ese líquido que ustedes evidencian cuando están teniendo un evento agudo, por ejemplo, gracias a la liberación de histamina o una alergia a alguna sustancia o alguna molécula particular, están expresando o están manifestando eventos asociados y causados por esta molécula de aquí, que es la histamina. Entonces, ¿de dónde viene la histamina? La histamina proviene de unas células que son las células de mast o también llamados mastocitos. ¿Listo? Esos mastocitos en su interior tienen una serie de gránulos y esos gránulos contienen justamente histamina. Entonces, no contienen así como los polimorfonucleares enzimas y demás, no. Estos gránulos de las células de mast contienen básicamente histamina. ¿Cuál es el efecto de la histamina? La histamina causa vasodilatación en capilares y venas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes sienten en la nariz cuando están teniendo un evento agudo de rinitis? ¿De qué color se pone? ¿La sienten fría, caliente? Se pone roja y como que pica, rasca muchísimo. Se pone roja, hay prurito, ¿cierto? Uno siente una rasquiña por allá adentro y no puede hacer nada. Entonces, más o menos uno se vuelve Rodolfo el Reno, con la nariz así roja, 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 además con esa secreción constante, y esto se da justamente por la histamina. Entonces, ese enrojecimiento y ese aumento de la temperatura que ustedes
también han experimentado es una consecuencia justamente de la vasodilatación de los capilares a nivel de cornetes, a nivel del septo, a nivel de las vías respiratorias superiores, principalmente nariz, y por otro lado, hay aumento de la permeabilidad. Entonces, una de las consecuencias de la histamina es que ella aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos. ¿A qué se refiere ese término aumento de la permeabilidad? ¿A ustedes a qué les suena? Profe, eso sería más bien un aumento en la cantidad de líquidos que puede pasar entre tejidos. Exacto. Entonces, cuando algo es impermeable, quiere decir que no pasa fácilmente nada a través de eso, ¿cierto? A través de algo impermeable. Cuando algo es permeable, quiere decir que puede pasar varias cosas fácilmente a través de ella, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre en estos casos es que aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, de todos esos capilares pequeños, de todos esos pequeños vasos sanguíneos que tenemos en nuestros cornetes, que tenemos en nuestro epitelio respiratorio, todos estos van a permitir la salida de agua, ¿listo? De agua como tal. Y además también actúan las células caliciformes allí en este caso. Entonces, las células caliciformes también están estimuladas por esta histamina, por las células de mast, y van a aumentar la producción de moco, ¿listo? Lo que les decía, no necesariamente vamos a hablar de un moco que tenga infección o que tenga bacterias en su interior, no, puede ser un material claro, translúcido, el que se libera en estos eventos, por ejemplo, de rinitis, que es el ejemplo que estamos usando. Entonces, la histamina pues va a generar básicamente estos cambios. El aumento de permeabilidad también está acompañado de la roncha o de la aparición de este tipo de estructuras. Entonces hay enrojecimiento, hay prurito, como les decía, y esto es consecuencia de la histamina. Entonces lo que ustedes decían, siento como una rasquiña por allá y no puedo hacer nada. Entonces eso mismo es consecuencia de la histamina. La histamina particularmente, digamos, en la mayoría de los animales, pues genera cambios a nivel sistémico. Bueno, cuando es un evento alérgico asociado, por ejemplo, a tracto respiratorio, las consecuencias serán directamente allí. Pero la histamina en otros animales, como en los herbívoros, puede causar vasoconstricción, a diferencia de en otros animales, como los carnívoros, que puede causar vasodilatación a nivel pues ya general, ¿listo? A nivel generalizado. Entonces, bueno, en los herbívoros vamos a ver ya a continuación que la que hace las veces o la que tiene el efecto de la histamina es una amina vasoactiva también, pero que se llama serotonina, ¿listo? Entonces, la serotonina en rumiantes, ya les muestro, la serotonina en herbívoros y en rumiantes es la que predomina y la que va a tener efectos muy similares a los de la histamina en otros animales, ¿no? Entonces, en carnívoros, por ejemplo, que es lo que vemos en perros, en gatos, lo mismo que más o menos les describí que veíamos en nosotros los humanos cuando teníamos una crisis de rinitis que cursa con liberación de grandes cantidades de histamina. Entonces, la histamina, bueno, qué pena, ahí nos quedó un poco lleno de rayones. La histamina, permítanme un segundito, quito esto acá para que no se vea así de feo. A ver, listo. ¿Ya están viendo nuevamente mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, la histamina, como les dije, pues está contenida en los gránulos de las células de mast, también llamados mastocitos, y también en otras como los basófilos. Entonces, aquí en este diagrama, pues está representada nuestra célula de mast. Aquí, bueno, puntualmente vemos los gránulos, que serían estos azulitos que están representados aquí. Esta parte de aquí, entonces, que aparece aquí con el antígeno, que en este caso sería esta partícula verde, sería nuestro antígeno,
Y una vez ese antígeno, que es capaz, por ejemplo, si hay alguno aquí de mis compañeros riníticos que son alérgicos, por ejemplo, al pelo o a los animales de pelo corto, que son alérgicos al polvo o a los ácaros o al polen. Entonces, si presentan ese tipo de reacción, la que va a mediar allí esa desgranulación de esos gránulos de histamina es la inmunoglobulina E. Aquí no nos vamos a detener porque es una parte de un capítulo que vamos a ver ya más adelante. El caso es que cuando hay un estímulo a esos mastocitos, entonces cuando ellos son alertados, ellos empiezan a producir la liberación de esos gránulos de histamina. Los gránulos de histamina, entonces, tienen efectos sobre diferentes tejidos. Entonces, por ejemplo, la histamina puede estimular la secreción de ácidos gástricos. Entonces, recuerden que en el estómago hay receptores ¿de qué tipo? ¿Se acuerdan? Los receptores H1 y H2 que podemos encontrar en el estómago. Entonces, cuando se liberan esos gránulos de histamina que pueden llegar a la mucosa gástrica, se va a ver aumento en la secreción y en la producción de ácidos. ¿Listo? La histamina, entonces, como les dije, en la mayoría de animales, tal vez esto varía principalmente en herbívoros y en rumiantes, la histamina en el resto de animales que no sean rumiantes va a tener un efecto de vasodilatación. Entonces, esta aquí representada es como una vena y las flechitas hacia afuera pues nos están representando que hay aumento entonces del diámetro o del calibre de ese vaso. ¿Listo? Que sería vasodilatación. Ahora, la histamina también actúa a nivel de otros tejidos, como son, ¿cuáles? Las vías respiratorias. Entonces, seguramente cuando ustedes, bueno, si hay alguien, por ejemplo, que tenga asma alérgica o que tenga de pronto alguna reacción alérgica a algo en particular, puede contarme y puede confirmarme si ha sentido dificultad respiratoria, como que no le pasa el aire. ¿Lo han sentido alguna vez? Tal vez haya alguno Sí, que profe. tenga ese tipo de reacciones alérgicas. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, exactamente eso es lo que sentimos cuando nos exponemos a algún antígeno o alguna sustancia o molécula que nos genere una reacción de alergia o de liberación de grandes cantidades de histamina. Entonces, la histamina, bueno, vasodilatación y por otro lado, en las vías respiratorias nos va a generar una contracción o un espasmo de esas vías respiratorias. Entonces, no se pueden distender ni se pueden contraer de una forma normal. Entonces, eso lleva a una dificultad respiratoria. Y por otro lado, ya en piel, la histamina va a producir este tipo de cambios. El enrojecimiento, como les mencionaba, o el rubor y la roncha, que suelen acompañar estos eventos de alergia. ¿Listo? Entonces, estos son algunos de los efectos que puede tener la histamina sobre diferentes tejidos y diferentes órganos. Entonces, bueno, como les decía, la serotonina es otra amina vasoactiva, solo que esta amina vasoactiva pues, es la que predomina en herbívoros y en rumiantes y tiene efectos muy similares a los de la histamina. Entonces, igual va a causar vasodilatación, va a causar rubor, va a llevar a la producción de roncha, puede causar prurito incluso. Y bueno, básicamente esto. A nivel de tracto respiratorio puede causar esa contracción de vías respiratorias, entonces el animal puede presentar dificultad al momento de respirar, justamente asociado a la liberación de esa serotonina. Dentro de otras de las moléculas liberadas por células, encontramos a los lípidos vasoactivos. Los lípidos vasoactivos, entonces ya vamos a ver de dónde se derivan y por qué se producen. Son varios, entonces uno de ellos son los leucotrienos, un gran grupo de estos son los leucotrienos, otros son las prostaglandinas y ya vamos a ver de dónde se derivan esas moléculas. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, este cuadrito bueno, vamos a verlo paso a paso para que ustedes no se me alarmen ni colapsen. Entonces, primero, vamos a partir de qué. Acuérdense que cualquier agente injuriante
sea bacteria, sea virus, etcétera, puede causar un daño a nivel celular, ¿cierto? Cuando hay un daño a nivel de la célula, acuérdense que yo les dije que se podían liberar diferentes sustancias, como las alarminas, y digamos que eso va a generar ya la llegada de diferentes células, el inicio de un proceso inflamatorio, etc. Pero también cuando la célula sufre un daño, además de la liberación de estas alarminas, se da la liberación de otras moléculas. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que cuando hay daño de esa membrana, pues va a haber liberación de fosfolipasas, y estas fosfolipasas pues van a contribuir a la degradación de la pared celular. Esta liberación de fosfolipasas y este daño en la membrana celular van a llevar a la liberación de un metabolito que es el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico da a su vez lugar a otros metabolitos más, ¿listo? Esos metabolitos, entonces, a la final, es de los que vamos a hablar, que son, digamos que esas moléculas claves en los procesos inflamatorios. Entonces, incluye el grupo de las ciclooxigenasas, el grupo de las lipooxigenasas, y dentro de esos dos grupos, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, el grupo de las ciclooxigenasas incluye las prostaglandinas. Dentro de estas, entonces, se encuentran, aquí, ojo, no es necesario, no quiero pues que se aprendan prostaglandina G2, después prostaglandina H2, no. El objetivo es más que ustedes entiendan qué funciones tienen estas prostaglandinas a nivel del evento de la inflamación, ¿vale? Ya más adelante ustedes en patología general se detendrán un poco más tal vez en cada una de estas moléculas. Por ahora, quiero básicamente que entiendan qué función tienen estas prostaglandinas, estos tromboxanos, estas prostaciclinas a nivel de un evento inflamatorio, ¿listo? Y de esa forma vamos a ir, digamos que entrelazando todo lo que vamos a seguir viendo de aquí en adelante. Entonces, cuando se libera el ácido araquidónico, se liberan entonces ciertos metabolitos, unos de ellos derivados de la ciclooxigenasa, incluyen las prostaglandinas, como les decía. Entonces, de las prostaglandinas se derivan, entonces, bueno, primero las prostaciclinas, después otras prostaglandinas, D2 y E2, y también otro grupo que son los tromboxanos. Entonces, las prostaciclinas, pues tienen, bueno, aquí está en portugués, pero creo que da para que entendamos. Entonces, las prostaciclinas causan principalmente vasodilatación y también inhiben la agregación de plaquetas. Ya ahorita en el video vamos a hablar un poquito acerca de las plaquetas. Las prostaglandinas D2 y E2 causan vasodilatación también. Entonces, fíjense que gracias a ellas es que vemos esos efectos, incluyendo, por ejemplo, la histamina, es que vemos esos efectos de rubor, de enrojecimiento, de aumento de la temperatura, de hinchazón, y bueno. También entonces está la liberación de los tromboxanos, que como les dije, bueno, fíjense que tiene un efecto muy parecido al de la prostaciclina, solo que este causa lo opuesto, vasoconstricción, y promueve la agregación plaquetaria. Ya ahorita vamos a hablar acerca de las plaquetas, solo que ellas no tienen una función inmune como tal, entonces por eso no nos detenemos en las plaquetas. Otra de las vías del ácido araquidónico es la vía de la lipooxigenasa. ¿Listo? De esta vía se derivan otros metabolitos, es decir, como otros residuos de esta vía. Se degrada entonces la lipooxigenasa en diferentes leucotrienos. Igual, mi objetivo no es que ustedes se aprendan leucotrienos C4, D4, D4 y después a partir de ese se libera también la lipoxina. La idea es que ustedes sepan, como les dije, cuáles son las funciones generales de esas moléculas. ¿Listo? Entonces, los leucotrienos, ese gran grupo de los leucotrienos, causa vasoconstricción, broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, fíjense que todos afectan principalmente músculo liso. Entonces, recordemos que los vasos sanguíneos tienen músculo liso por un lado, y los bronquios y bronquiolos, vías respiratorias en general, están formados por músculo liso también. ¿Listo? Entonces, todo esto pues hace parte
de lo que va a desencadenar esa respuesta inflamatoria. También están otras que son las lipoxinas, que lo que hacen es inhibir la adherencia y quimiotaxis de los neutrófilos. Entonces, hay unas que, como vimos, son, digamos que favorecen un evento y otras que tratan de regularlo. Entonces, por ejemplo, aquí, prostaciclinas, vasodilatación, prostaglandinas, vasodilatación, pero los tromboxanos, digamos que regulan esa vasodilatación y causan vasoconstricción. Entonces, igual aquí, digamos que las lipoxinas lo que tratarían en este caso sería de regular un poco esa respuesta inflamatoria, que recordemos que puede ser nociva. ¿Listo? Entonces, eso aquí principalmente. Una observación ya, digamos que extra, más como a nivel de dato curioso, no para que lo memoricen y lo aprendan al menos por ahora, es que, ¿por qué es importante que ustedes sepan esto? Ustedes dirán, no, pero es que esa tabla, eso sí, se ve un poco complicada, pero al momento de entender que una lesión celular lleva y tiene como consecuencia la liberación de todas estas sustancias y de todas estas moléculas, ya posteriormente nos va a ayudar a entender el por qué usamos algunos fármacos o algunas, digamos, sí, algunos productos que tienen como principios activos moléculas que inhiben la liberación de, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han escuchado el Meloxicam o el Meloxic, que es el nombre comercial, creo? Sí, sí, profe. Entonces, ¿qué hace el Meloxicam? El Meloxicam es un inhibidor de la vía de las ciclooxigenasas. ¿Eso qué quiere decir? Él corta la liberación de todas estas, de todos estos metabolitos que vimos aquí abajo, de prostaciclinas, prostaglandinas, tromboxanos. Entonces, al utilizar un Meloxicam, un fármaco como este, vamos a evitar que se desarrolle toda esta respuesta inflamatoria que estamos viendo acá abajo. ¿Sí ven? Por ejemplo, al utilizar esteroides o corticosteroides, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ustedes han escuchado alguna vez la prednisolona o la prednisona, betametasona? ¿Todos esos esteroides los han escuchado? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ellos lo que hacen es cortar el proceso inflamatorio desde aquí. Ellos inhiben la acción de las fosfolipasas, es decir, inhiben la degradación de la pared celular y por lo tanto no se libera ese ácido araquidónico. Entonces, de ahí la importancia que ustedes entiendan que la inflamación, pues digamos que tiene correlación con todo lo que ustedes ya van a ir ejerciendo a medida que avancen ya como profesionales, ¿listo? Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan esta vía, ¿vale? La presencia de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos principalmente, que hacen parte de un proceso inflamatorio y que nosotros como profesionales del área, pues tendremos mucho que ver seguramente con eventos inflamatorios. ¿Listo? Entonces, aquí ya digamos que en texto de pronto un poco más condensado para que se les facilite de pronto al momento de repasarlo. Los leucotrienos, entonces, como les dije, pues son derivados de la vía de las lipoxigenasas, es decir, esta vía que aparece aquí a la derecha, los leucotrienos. Los leucotrienos, entonces, se clasifican en 4 grupos. Aquí yo les puse la función de B4, C4 y D4 por aparte. Sin embargo, pues, mejor para estos fines, pues, fíjense en este cuadrito. Entonces, ya si a ustedes les interesa particularmente el B4, el C4 y el D4, la función de cada uno, ok, pero lo importante es que ustedes entiendan que ellos tienen efectos importantes, bueno, causando vasoconstricción, por ejemplo, broncoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular, ¿listo? Así en general. Y por otro lado, fíjense que aquí nos mencionan ya que el leucotrieno B4 va a estimular la quimiotaxis de neutrófilos, es decir, va a favorecer la llegada de neutrófilos al sitio de la inflamación y también de otras células como son los eosinófilos, ¿listo? Entonces, esto pues para que ustedes digamos que vayan uniendo toda la cadena de la respuesta inflamatoria a partir de un daño celular, ¿listo? Entonces, estas son algunas de las moléculas que se liberan. Lo que les decía, bueno, igual hay otras dentro del grupo de las prostaglandinas
que provienen de la vía de las ciclooxigenasas, es decir, de la izquierda, donde les comenté que funcionaba el meloxicam. Entonces, allí se encuentran estos tres grupos, prostaciclinas, tromboxanos y prostaglandinas, cada uno con estos efectos que ya les mencioné anteriormente en el cuadro conceptual. ¿Listo? Entonces, vasodilatación, inhibición de agregación de plaquetas son pues dos de los efectos más importantes que tienen esas prostaciclinas. También los tromboxanos entonces ya tienen otro efecto asociado a vasoconstricción y también pues van a estimular la agregación de plaquetas. ¿Listo? Entonces tienen efectos, digamos que opuestos, que buscan neutralizar esa respuesta inflamatoria. También entonces encontramos las prostaglandinas, que como les dije, bueno, van a causar vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. ¿Listo? Entonces, todos estos lípidos vasoactivos son importantes porque fíjense que, bueno, además de su nombre enredado, que no buscan complicarnos la vida, ¿no? Tienen diferentes efectos que hacen parte de un proceso inflamatorio. ¿Listo? Entonces ya ahorita hablaremos un poquito acerca de las plaquetas. Como les dije, no es nuestro objetivo principal porque hace parte ya más, digamos que de patología, más que de inmunología, toda la parte de coagulación y demás. ¿Listo? También hay otras moléculas, entonces, que son los polipéptidos vasoactivos. Entonces, dentro de estos polipéptidos vasoactivos, hablaremos principalmente de las cininas y de las anafilotoxinas, que son producidas por las células de mast, las cininas que aparecen aquí a la izquierda. Igual, tienen otros efectos dentro de la inflamación, entonces aumentan la permeabilidad, llevan a la contracción del músculo liso y algo muy importante es que estimulan a los receptores del dolor. Entonces, las cininas son las que van a ayudar a que haya asociado a la inflamación dolor, que era otro de los pilares de la inflamación que mencionamos al comienzo de la clase. También, entonces, bueno, las anafilotoxinas, principalmente proteínas derivadas del sistema de complemento, que veremos más adelante en un capítulo. Y estas anafilotoxinas promueven la liberación de histamina. ¿Listo? Ya sabemos qué función tiene la histamina, qué consecuencias tiene la liberación de la histamina, que causa entonces lo que sentimos cuando tenemos, por ejemplo, una crisis de rinitis. Entonces vamos a sentir prurito, rubor, congestión, gracias a esa vasodilatación que causa la histamina. Podemos ver aumento en la secreción y en la producción de moco. Podemos sentir broncoconstricción, enrojecimiento, prurito. Entonces acuérdense que esos se los mostré de hecho en el dibujito. Y también podemos ver aumento de la secreción a nivel de la mucosa gástrica, de la secreción de ácidos. Bueno, en esta sí no me voy a detener mucho, creo que es incluso la misma diapositiva que les había puesto. Otras de las moléculas derivadas de las células incluyen las defensinas, mieloperoxidasa, hidrolasas. También tenemos las lactoferrinas y las colagenasas. Entonces, todas estas, bueno, ya mencionamos qué acción tienen, qué efecto tienen. Y recuerden entonces que estas se encuentran, todas estas que aparecen aquí en los recuadros, se encuentran justamente dentro de los gránulos de los polimorfonucleares. ¿Listo? ¿Qué hacen esas moléculas derivadas de los neutrófilos? Como ya dijimos, es degradar paredes bacterianas, degradar paredes virales también. Entonces, ellos son capaces pues, de responder inespecíficamente, recuerden, ante diferentes agentes. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? ¿Sí? O los perdí por completo. Sí, profe. Sí, bueno, listo. Entonces, vamos a continuar con el video. Entonces, aquí, qué pena otra vez, yo voy a hacer aquí la compartida. O no sé, ¿alguno de ustedes tiene Netflix ahí? Que pueda compartir pantalla, o igual les comparto un link
como hicimos la clase pasada. ¿No? Bueno, entonces ya creo el enlace y se los envío, ¿listo? Profe, si Todos quieres... pudieron ver. Ah, ok. Dime. Ah, no, te iba a decir que si querías yo compartía, entonces. Ah, pues si puedes. No, aunque no, mejor yo con eso yo les pauso y les hago aclaraciones porque Dale, es que me pues. queda difícil. ¿Listo? Vale, ya creo la reunión. Bueno, entonces les recomiendo porfa de pronto que se unan. Ay, ¿qué hice? Permítame un segundito. Ya les comparto el enlace. Listo, entonces aquí les envío el enlace para que se unan. Y ya inicio entonces a compartir el video, listo, para que sigamos con lo que habíamos quedado de inflamación. Vale, profe. ¿Vale? Porfa, entonces si van ingresando a Meet, entonces pueden ir saliendo de aquí, ¿listo? Ujú. Bueno, Cristian, Kevin, María Clara, Paula, Sergio, ¿han podido entrar? ¿Ya entraron? Ya estoy en eso, profe. Listo, vale. Igual yo, profe. Vale. Listo, Kevin ya entró. Paula y María Clara.